Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes, ¿cómo están? Muchas bendiciones recibidas de parte del Señor aquí esta mañana, amén. No hay nada más hermoso que poder estar reunidos como su pueblo, estudiando su palabra, adorándole por medio del canto, orándole, pidiéndole, conforme vamos escuchando lo que se nos va diciendo, pidiéndole aquellas cosas que sabemos que necesitamos en nuestras vidas, amén. Así es que ahorita estoy seguro que muchos de nosotros, lo primero que le hemos pedido es que nos dé más juventud. Porque el versículo que vamos a usar para predicar de él esta mañana comienza con: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Dices que todos los que estamos aquí porque somos jóvenes y porque queremos recibir instrucción de parte del Señor en cómo no dejar que nadie tenga en poco nuestra juventud. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Leí un comentario en el que se dice que la palabra que se traduce, de la palabra griega que se traduce aquí juventud, sirve para identificar a hombres de edad militar, que se consideraba hasta los 40 años. No veo aquí ningún varón con más de 40 años, debo ser honesto. Pero se nos dice también en ese mismo comentario que Timoteo tendría como unos 30 años cuando Pablo le envió esta carta. Entonces quiere decir que todavía quedamos en la categoría de jóvenes. Y recuerden que la edad es relativa, ¿verdad? No es el número que nos identifica o identifica nuestros años, es cómo nos sentimos en el corazón. Y como nosotros como creyentes somos eternos, quiere decir que todavía estamos bien jóvenes. Y vamos a ser eternamente jóvenes. Amén. Gloria a Dios, es un gozo estar con ustedes una vez más y poder exponer la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, ¿por qué no oramos todos juntos? Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos das una vez más de poder abrir tu palabra, poder escudriñarla juntos. Señor, una vez más poder acercarnos a ti por medio de la oración y a través de lo que vamos a aprender, Señor, poder tener una relación más estrecha contigo. Gracias por lo que ya ha sido expuesto, por lo que ya hemos aprendido, Señor. Sigue por el poder de tu Espíritu enseñándonos todo lo que tengas para nosotros hoy. Pedimos esto hoy y siempre en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: muy bien, muy bien. Pues una vez más citando el versículo que se nos dio para que expongamos, Primera de Timoteo capítulo 12 y el versículo, Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Ya se nos ha dicho a lo que se parece o cómo debemos de cuidarnos con nuestras palabras, cómo debemos ser ejemplos de los creyentes con nuestras palabras. Se nos ha hablado acerca de cómo ser ejemplo de los creyentes en nuestra conducta y en el amor. A mí me toca hablar acerca de cómo ser ejemplos de los creyentes en el espíritu. El hermano que expuso anteriormente dio un pequeño significado, dio el significado de ejemplo. Pero quiero repasarlo para que podamos tener un mayor entendimiento de lo que esto quiere decir. Ejemplo quiere decir ser un tipo de alguna cosa. Quiere ser modelo. Quiere decir que vamos a modelar algo. Quiere decir muestra. O sea que con nuestra vida, en la forma en la que hablamos, en la forma que nos comportamos, vamos a tratar de ser un tipo de, vamos a tratar de ser un modelo de, y vamos a tratar de ser una muestra de. Antes de yo ser llamado al pastorado, trabajé por mucho tiempo en la industria de la ropa. Y cuando trabajaba en la industria de la ropa, usábamos lo que llamábamos en inglés samples, en español muestras, para que los productores de las prendas o los que iban a coser las prendas supieran cómo hacerlas de acuerdo a la visión del diseñador. Entonces, cuando estamos hablando de que debemos de ser ejemplos, estamos hablando de los creyentes, estamos hablando de que nuestras vidas deben reflejar aquello para lo cual el diseñador nos ha hecho a cada uno de nosotros.
en las mismas, en las diferentes puntos que ya se han tratado, pero también en espíritu. Ser ejemplo quiere decir activamente, ¿sí? Activamente motivar con nuestras obras a que los demás nos imiten. Ser ejemplo, la palabra ser implica acción ahí. Sí, la palabra ser implica acción. Entonces, ser ejemplo quiere decir activamente motivar con nuestras obras a que los demás nos imiten, a que quieran ser la clase de creyente que nosotros estamos modelando con nuestra vida. ¿Alguna vez han oído a alguien decir, haz lo que te digo y no lo que yo hago? ¿Sí? Todos creo que en algún momento dado decimos, haz lo que digo y no lo que hago, porque no estamos muy confiados en que lo que estamos haciendo va de acuerdo con lo que decimos. Ahora, eso de que haz lo que digo y no lo que hago porque yo no soy perfecto, creo yo que a mí me huele a falsa humildad. Porque la palabra de Dios claramente nos llama a ser ejemplos. Y para ser ejemplos tenemos que activamente darnos a la tarea de ser ese ejemplo. Tenemos que esforzarnos por ser ese ejemplo. Entonces ya vimos lo que significa ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor. Ahora vamos a ver a qué se parece cuando uno es un ejemplo de los creyentes en espíritu. Ahora, la palabra espíritu lleva ciertas connotaciones, ¿verdad? A menudo como cristianos podemos tener una idea equivocada, errónea, de lo que el espíritu o lo espiritual debe ser. El símbolo de Calvary Chapel es ¿qué? La paloma. Y la paloma es ¿qué? Mansa, tranquila, no hace olas. Si hiciera olas sería gaviota, ¿verdad? Pero es mansa, tranquila. Pero así como el Espíritu Santo es simbolizado por una paloma, también el Espíritu Santo es simbolizado por truenos y vientos fuertes y lenguas de fuego. ¿Sí? Entonces tenemos que estar seguros de que cuando hablamos de Espíritu, estamos hablando del Espíritu en toda la extensión de la palabra y en todo lo que el Espíritu debe ser. Creo de nuevo que a veces los cristianos podemos tener una idea equivocada de lo que es el espíritu o lo espiritual. Lo vemos como algo místico, como algo misterioso. Pero, ¿qué es? ¿Qué quiere decir espíritu? Nosotros como cristianos, en lo único que pensamos cuando pensamos en espíritu es en el Espíritu Santo. Pero ¿sabe usted que el hombre inconverso también tiene espíritu? El hombre inconverso también tiene espíritu. El hombre inconverso también es compuesto, porque así lo quiso Dios, de espíritu, alma y cuerpo. Y hablando en lo natural, el espíritu nos habla de vigor natural. El espíritu nos habla de la virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. El espíritu es el que da ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo. ¿Sí? Y eso es en el hombre natural, sin el Espíritu de Dios. Para que podamos ver lo importante que es conocer el Espíritu, tanto del hombre como de Dios, porque muchas de las cosas que el Espíritu de Dios nos viene a traer, el Espíritu del hombre tiene por sí mismo, sin embargo no con el mismo propósito, ni con el mismo poder. Pero sabemos, como ya se nos ha dicho anteriormente, que el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Todos y cada uno de los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos puesto nuestra esperanza en Él, que lo hemos conocido personalmente, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pablo les escribe a los Corintios y se citó anteriormente, pero debo volverlo a citar en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es importante que sepamos eso. Porque si sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, entonces vamos a buscar siempre actuar de acuerdo a lo que ese Espíritu nos dice que debemos actuar. Y vamos a reconocer la diferencia entre lo que viene del Espíritu Santo de Dios y lo que viene de la carne. Porque Él nos lo enseña, Él nos llama la atención. Todos sabemos cuando estamos actuando en la carne, que nos hagamos
como decía mi papá, de la vista gorda. No quiere decir que no estemos actuando en la carne, es que simplemente deseamos ignorarlos. Pero el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Mismo Pablo les escribe a los romanos en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, y sabemos que sí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces todos tenemos aquí cuerpo mortal. Levante la mano a alguien que no tenga cuerpo mortal aquí hoy. Todos tenemos cuerpo mortal, pero ahora vivimos ya no por el Espíritu que viene naturalmente a nosotros, sino que ahora vivimos por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿Quién dice amén? Este Espíritu es precisamente el que nos da vitalidad, vida espiritual. ¿Sí? Esta vitalidad espiritual solo se logra permaneciendo en Cristo. Si no permanecemos en Él, no tendremos el poder del Espíritu Santo para poder ser el ejemplo que somos llamados a ser. Porque todos y cada uno de nosotros estamos siendo llamados a ser ejemplos, y todos debemos responder ese llamado a ser ejemplos. Y si no tenemos ahorita la habilidad para decir que somos ejemplos, debemos, como se dice normalmente, ponernos las pilas y buscar ser esos ejemplos. Para los creyentes, para los que ya están dentro de la iglesia, pero creo yo que un poquito más importante, para los que están fuera de la iglesia. Los que están fuera de la iglesia deben de vernos a nosotros como creyentes y deben decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero tener lo que ella tiene, yo quiero alcanzar lo que ellos han alcanzado. Pero si no ven el ejemplo en nosotros, si lo que ven son algunos de los comportamientos que ya se han mencionado, entonces no estamos andando en el Espíritu. Entonces es necesario que permanezcamos en Cristo, porque si no permanecemos en Él, no tendremos el poder del Espíritu Santo para poder ser el ejemplo que somos llamados a ser. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: lleven mi yugo sobre ustedes y ¿qué? Aprendan de mí. Aprendan de mí. Lo que quiere decir que el mejor ejemplo que podemos tener nosotros para seguir, para nosotros a nuestra vez ser ejemplos, ¿es quién? Y si nosotros somos llamados a ser ejemplo en espíritu, el mejor ejemplo que podemos tener de lo que es andar en el espíritu, ¿es quién? Jesucristo. Entonces lo único que tenemos que ver es ver a nuestro Señor Jesucristo, ver cómo se comportó Él, ver cómo actuó Él, ver las cosas que Él hizo mientras estuvo en su cuerpo humano ministrando aquí en la tierra, y nosotros vamos a ver claramente lo que es andar en el Espíritu. Y andar implica acción. El Señor no nos da dones espirituales para que nos quedemos sentados en la banca. Calentar bancas no es un don espiritual. Pero el ser dinámicos, el ser movidos, el buscar poner nuestra fe en acción para que los demás la vean y lo quieran actuar, y lo quieran imitar, eso es para lo que el Señor nos da su Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia aquel día de Pentecostés, no se quedaron en el aposento alto orando después de que cayó el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué hicieron? Salieron y se pusieron a predicar a todos los que estaban en Jerusalén. Y en un solo día se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 almas. ¿Sí? Entonces cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y cuando andamos en el Espíritu, somos activos. Debemos estar activos. Si no estamos activos, entonces quiere decir que ¿cuál es el espíritu que hemos recibido? La vitalidad espiritual que trae el andar en el Espíritu nos llevará a querer buscar imitar a nuestro Señor Jesucristo y hacer las obras que Él mismo hizo por el poder del mismo Espíritu de Dios. Porque debemos recordar que todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque el Espíritu de Dios estaba en Él. Absolutamente todo. Se profetizó desde antes de que naciera, se profetizó miles de años antes que el Espíritu de Dios iba a estar sobre el Mesías, sobre el ungido de Dios, y que por medio de ese Espíritu iba a hacer grandes obras para que supieran que Él era el Mesías. Hablando del futuro Mesías, el profeta
Isaías nos dice en Isaías capítulo 1 y el versículo 2: una vara saldrá del tronco de Yesé. Y es en su Biblia Reina Valera 60, es Isaí. Yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera contemporánea. De nuevo, una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor. Escuchen esto: el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese espíritu que estuvo en Jesús, que le dio estos atributos, es el mismo espíritu que nosotros tenemos dentro de nosotros hoy, este mismo día. Lo que quiere decir que esas cosas que el Señor dijo que su ungido iba a tener, nosotros también las tenemos y debemos manifestarlas. Así vamos a ser ejemplos de que andamos en el espíritu. Todo lo que hacemos en la iglesia, como creyentes, está bien, pero está mejor cuando lo hacemos en el espíritu. Porque entonces lo que hacemos tiene poder. Entonces lo que hacemos tiene peso. Entonces lo que hacemos, sabemos que no lo estamos haciendo porque nosotros creemos que es lo que se debe hacer, es porque estamos haciendo lo que el Espíritu nos lleva a hacer. Para ser ejemplos de los creyentes en espíritu, necesitamos recibir del Señor esa sabiduría, esa inteligencia espiritual que solamente viene por el poder del Espíritu. Todos necesitamos sabiduría, ¿no es cierto? Todos necesitamos inteligencia. Su servidor, más que cualquiera de ustedes, estoy seguro. Pero cuando necesitamos esas cosas que manifiestan en nuestra vida y que nos ayudan a ser ejemplos de los creyentes en el Espíritu, podemos ir al Señor a pedirlas. Y todos de vez en cuando carecemos algunas de esas cosas. Santiago nos dice en Santiago capítulo 3 y el versículo 17: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Saben que yo no sé ustedes, pero yo necesito el Espíritu de Dios para tener ese tipo de sabiduría. Yo necesito el Espíritu de Dios diariamente cuando me levanto, pedirle que me llene de nuevo con su Espíritu y que me dé el entendimiento que solamente su Espíritu me puede dar para tener esa clase de sabiduría. Y sé que puedo ir a pedirle esa sabiduría porque el mismo Santiago me dice en Santiago 1:5 que si alguno requiere de sabiduría, se la pida a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos. ¿A cuántos? En abundancia. ¿Cómo la da? Y sin hacer ningún reproche. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a pedirle al Señor sabiduría, no nos dice: ¿otra vez Carlos Manuel Alvarado Armendáriz? ¿Que no te acabo de dar esa sabiduría? ¿Que no estuviste en la iglesia esta semana? El pastor habló de sabiduría y otra vez vienes con la misma cantaleta, diría mi mamá. No, Él está dispuesto a que cada vez que vayamos a decirle: dame esa sabiduría que viene de lo alto, Él está dispuesto a dárnosla a todos los que vayamos a pedirla en abundancia y sin ningún reproche. ¿Cuántos necesitamos sabiduría de lo alto aquí hoy? Pidámosla a Dios. Tenemos la fuente de la sabiduría a nuestra disposición. Sí, tenemos la fuente de la sabiduría a nuestra disposición. Entonces, si vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu de consejo y de poder. Porque por el Espíritu de Dios, que es el máximo consejero, sí, podemos nosotros también aconsejarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, ¿sí? Motivarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? Pero debemos estar bien sintonizados con el Espíritu para que el Espíritu nos apunte a las personas que necesitan ese ministerio y nosotros mismos ir con ellos, con ellas y decir: hermano, el Espíritu Santo impresionó en mí que tú necesitas ánimo hoy, que tú necesitas consejo hoy, que tú necesitas ser levantado hoy.
Y yo sé que lo podemos hacer porque la palabra del Señor me dice que lo puedo hacer y me dice que ustedes también lo pueden hacer. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en mí y es el que mora en ustedes. El que se tenga el título de pastor no quiere decir que se nos dio algo especial o algo mayor de lo que se les dio a ustedes. Por lo tanto, todos debemos en el Espíritu tener ese espíritu de consejo y de poder. Pablo exhorta a los colosenses con estas palabras en Colosenses capítulo 3, los versículos 16 y 17. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Lo primero que tiene que pasar es que la palabra de Cristo debe ¿qué? Habitar como ricamente en ustedes. Si no tenemos el consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas, no podemos aconsejar a nadie. ¿Están de acuerdo? Tenemos que tener el consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón para poder nosotros en turno aconsejar a otros. Por eso de nuevo Pablo dice en Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y luego dice esto: instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Instrúyanse y exhórtense unos a otros. Nosotros como pastores les tratamos de proporcionar las armas, les tratamos de proporcionar las herramientas para que luego andando en el Espíritu ustedes pongan esas armas y esas herramientas en práctica en sus vidas. Para que pongan esas armas en práctica en contra del enemigo que constantemente está queriendo venir a robar, matar, a destruir, a convencer de que Dios no nos ama como dice que nos ama. Y las herramientas para poder levantarnos los unos a los otros cuando estamos caídos. Hay una hermana hermosa, se llama Margarita. Los sábados en la mañana me llama por teléfono y me canta un canto que es la bendición sacerdotal, y ora por mí y me dice: pastor, que el Señor te bendiga, que el Señor te use para exponer su palabra, que el Señor bendiga a tu familia. Hoy iba llegando y llegué un poco tarde, me estaba estacionando y sonó el teléfono. Y ya ve cuando va uno apurado, nada más como que no quiere contestar, pero ella era la hermana Margarita. Y contesté el teléfono. Y lo que tenía era una bendición para mí. Lo que tenía era una oración por mí. Me estaba instruyendo, me estaba exhortando, me estaba aconsejando, porque el Espíritu Santo de Dios le dijo que lo hiciera y ella fue sensible a hacerlo, a que llevara a cabo el propósito para el cual Dios me había traído a este lugar hoy. Mis hermanos, todos tenemos ese espíritu, y si andamos en el espíritu vamos a tener esa habilidad para saber cuándo, cómo, quién necesita ser ministrado de esa manera. Seamos ejemplo del creyente en el espíritu. Sigue diciendo Pablo ahí en Colosenses 3:16: canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Versículo 17: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, si el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo espíritu que el Señor puso sobre Él para que Él tuviera en su ministerio espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, si ese mismo espíritu está en nosotros, quiere decir que activamente debemos buscar ser ejemplos del creyente ministrando de esa manera. Amén. Pero luego también dice que le va a dar el espíritu de conocimiento y de temor. Conocimiento y temor de Dios. Todos sabemos cuál es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es?
Temor de Dios. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento de lo santo es inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento de lo santo es inteligencia. Ahora, cuando hablamos de lo santo también tenemos una imagen de la santidad así medio siglo XVI, ¿no es cierto? Pensamos en los santos y pensamos en estatuas con las manos eternamente puestas en esta posición. Pero son estatuas, no se mueven, no caminan, no hablan, no ven, no oyen, no huelen. Nosotros no somos estatuas. Nosotros somos santos, llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y para algunos son varios ministerios en el momento que alguien necesita ser ministrado por nosotros, porque nosotros somos los que estamos ahí para ministrar. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Y así es como debemos ser ejemplo de los creyentes y para los creyentes, en el que nos movemos siempre en el poder del Espíritu para llevar a cabo el propósito de Dios en esos momentos. Mis hermanos, el propósito de Dios cambia continuamente para cada uno de nosotros. Hoy yo puedo estar predicando aquí, mañana a lo mejor esté en el hospital con algún enfermo clamando a Dios por él. Hoy el grupo de alabanza está cantando aquí, mañana el Señor lo llama a irse de misionero a alguien para predicar el evangelio en algún otro lugar. Hoy estamos aquí reunidos en una conferencia y el Señor tiene algo para que cada uno de ustedes lleve a cabo en el poder del Espíritu en su iglesia mañana. Debemos ser ejemplos de andar en el Espíritu. Pablo a los Efesios les escribe en Efesios 1, los versículos 15 y 10 al 17: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es mi oración para todos nosotros aquí hoy, que el Dios nuestro Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre nos dé ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos ser ejemplos de los creyentes andando en el Espíritu. Mis hermanos, de nuevo, todo lo que Jesús hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si vamos a ser ejemplo de los creyentes en espíritu, debemos serlo como Él lo es para nosotros, lo fue durante su ministerio aquí en la tierra, siguiendo el ejemplo que vemos de Él en las Escrituras. ¿Sí? Señor Jesucristo, una vez que el Espíritu de Dios descendió sobre Él, una vez que el Espíritu, que lo llenó el Espíritu Santo, inmediatamente se puso ¿a qué? A trabajar, a ministrar, a llevar a cabo aquello para lo que el Señor lo había enviado a la tierra. De nuevo el profeta Isaías, en Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2, el Señor citó esta escritura en Lucas 4, 16 al 19. Isaías dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Entonces, si vamos a ser ejemplos de los creyentes en espíritu, debemos andar en el Espíritu como Él anduvo en el Espíritu y ocuparnos de estas cosas por el poder de ese mismo Espíritu Santo. Y solo así estaremos siguiendo su ejemplo y estaremos siendo ejemplo
en espíritu nosotros también. ¿Qué hizo? ¿Qué fue llamado a hacer? Proclamar las buenas noticias a los afligidos. ¿Estamos proclamando las buenas noticias a los afligidos? Porque comenzó con él. Siguió con los apóstoles, que fueron enviados en ese oficio precisamente para eso. Pero sabe que nosotros también somos apóstoles, porque también nosotros somos enviados. Entonces, si vamos a ser ejemplos del creyente en el Espíritu, una de las cosas que debemos de estar haciendo es proclamando las buenas nuevas a los afligidos, porque en el Espíritu eso fue lo que hizo Él. Lo estamos haciendo. Vendar los quebrantados de corazón. Estamos buscando vendar a los quebrantados de corazón. Conocemos a las personas en nuestra iglesia que se están doliendo, que están sufriendo, que están teniendo carencias, que han perdido seres amados, que están enfermos, que tienen problemas de depresión, que tienen problemas de ansiedad. Las conocemos y buscamos ministrarles, vendando a los quebrados de corazón. En el Espíritu el Señor también anunció libertad a los cautivos. Estamos hablando de la libertad que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. De la drogadicción, del alcoholismo, del sexo, de tantas cosas que están invadiendo al mundo hoy y que poco a poco se están metiendo en la iglesia sin que muchos cristianos nos demos cuenta, porque no estamos andando en el Espíritu. Estamos hablando de la liberación a los prisioneros. Estamos proclamando el año de la buena voluntad del Señor, porque todavía estamos en el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Porque si no fuera el año de la buena voluntad del Señor, ¿qué sucedería? No, escuchen, ya estaríamos en el cielo y el mundo estaría lidiando con la gran tribulación. Pero nosotros no queremos que nadie se pierda, porque el corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. Ese es nuestro corazón también, porque si ese es nuestro corazón, entonces quiere decir que andamos en el Espíritu y podemos entonces decir que estamos siendo ejemplos de los creyentes en el Espíritu. Pero también no podemos proclamar el año de la buena voluntad del Señor sin proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Porque tanto lo uno como lo otro va de la mano. Y eso nos debe de dar miedo a nosotros, no a los incrédulos, a nosotros. Porque posiblemente nosotros vamos a ser el único evangelio o la única fuente del conocimiento del evangelio que un incrédulo que conocemos vaya a ver o escuchar. Y también eso es andar en el Espíritu. Si vamos a ser ejemplos de los creyentes en espíritu, debemos andar en el Espíritu como Él anduvo. Y de nuevo, ocuparnos de estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Y solo así estaremos siguiendo su ejemplo. Y estaremos siendo ejemplo de los creyentes y para los creyentes en espíritu nosotros también. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y creo que en los versículos que estamos viendo aquí podemos ver claramente cómo anduvo él, qué anduvo haciendo. No vino y se sentó a ser servido, vino y se puso a ¿qué? Oh my goodness. ¿Por qué? Porque era movido por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que si nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, vamos a ser movidos a... Gracias, Señor. Nomás que no vaya a ser como el pastor que fue a cazar venados, ¿verdad? Sí, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mis hermanos, si nos ocupamos
en hacer en el Espíritu lo que nuestro Señor y Salvador hizo en el Espíritu. Vamos a ser ejemplo de los creyentes en Espíritu. Seguiremos los pasos del Espíritu y podremos hacer a un lado las cosas de la carne. Podremos hacer a un lado las cosas de la carne. Pero tenemos que activamente buscar ser ejemplos de los creyentes y para los creyentes en espíritu. Eso implica acción de nuestra parte, eso implica esfuerzo de nuestra parte, eso implica que vamos a estar activos en serlo. Padres de familia, ¿alguna vez sacaron a sus hijos de donde estaban usted y su esposa o usted y su esposo porque no querían que oyeran lo que les iban a decir, lo que le iban a decir a su cónyuge? Porque no quería que vieran algo que iban a hacer, porque no querían ser malos ejemplos para ellos. Tuvieron que esforzarse para no ser esos malos ejemplos. Mi mamá y su hermana y mi abuelita, cuando iban a platicar de algo que no querían que mi hermano y yo supiéramos, empezaban con el tipis, topos, tupus. ¿Se acuerdan? Y mi hermano y yo, ¿qué onda? Nosotros también queremos saber. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban cuidando de nosotros para no ser malos ejemplos, para que nosotros no escucháramos. Mis hermanos, como creyentes, si queremos ser ejemplos, así como en estas cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo que busque ser ejemplo, tenemos que tener cuidado. Yo soy libre en Cristo y a mí nadie me va a juzgar. ¿En serio? Eso es lo que la libertad en Cristo significa, que no nos va a importar lo que los demás piensen, que no nos va a importar que los demás tropiecen porque estamos siendo piedra de tropiezo. ¿Qué dice Pablo? Si el comer carne va a ser piedra de tropiezo para mi hermano, ¿qué dice? No como carne, aunque soy libre para hacerlo. Mis hermanos, escuchen esto, llévenselo con ustedes. Ustedes son libres en Cristo de hacer lo que les dé su regalada gana. Muchos pastores no se animan a decir eso. No le diga eso, pastor, porque luego se van a aprovechar y van a andar allá de... En Cristo somos libres de hacer lo que queramos. Pero el amor de Cristo nos constriñe y nos ayuda a determinar que si Él murió por nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por Él. Y eso significa que yo voy a hacer todo lo posible por no ser piedra de tropiezo a ninguno de mis hermanos y hermanas. Voy a hacer lo que tenga que hacer por no ser piedra de tropiezo para ninguno de ellos. Eso es andar en el Espíritu. Y de nuevo, si nos ocupamos en esto, si nos ocupamos en hacer en el Espíritu lo que Él hizo por ese mismo Espíritu, vamos a poder ser ejemplo de los creyentes. Vamos a poder seguir los pasos de Él. Y vamos a poder buscar las cosas del Espíritu y no de la carne. A los Gálatas, Pablo les escribe en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Noten que hay algo que debemos hacer. Otra cosa que también, el Espíritu no nos va a obligar a hacer nada. ¿Sí? No nos va a obligar a hacer nada que no queremos hacer. Usted le puede decir que no al Espíritu y el Espíritu decir ok. Yo quisiera que el Espíritu me obligara siempre a hacer lo que Él quiere que yo haga, pero no lo hace. Se llama libre albedrío. Tenemos que hacer lo que el Espíritu nos llama a hacer por agradecimiento a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Y si en realidad estamos agradecidos con Él, no va a haber nada que le podamos negar. En ningún aspecto de nuestra vida.
Digo pues, dijo Pablo, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Hay una lucha, ¿no es cierto? Ahorita están teniendo una lucha con el hambre. Lo sé, porque yo estoy teniendo esa misma lucha. Pero no se preocupen, ahí va a estar cuando salgamos, nadie se lo va a llevar. Hay una lucha. Hay una lucha. Y debemos reconocer que hay esa lucha. Y por eso debemos estar constantemente de rodillas clamando a Dios, diciendo: Dios, lléname de nuevo de tu Espíritu. Levantarnos a mediodía, en la tarde, antes de llegar a la casa después del trabajo, ¿no es cierto? Porque si no, quién sabe cómo vayamos a reaccionar con lo que vamos a encontrar. Señor, lléname de tu Espíritu. Si sigue diciendo Pablo en Gálatas 5, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, si hay alguien que es cristiano y puede practicar estas cosas, yo me miraría un poco más detenidamente en el espejo y diría: Señor, las cosas de esta lista que todavía practico, por el poder de tu Espíritu, ayúdame a echarlas a un lado de una vez para siempre. Pero dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hemos crucificado la carne. Andamos en el Espíritu. Somos seres espirituales. Es Él el que nos motiva, el que nos mueve, el que nos da brío, el que nos da valor, el que nos ayuda a vivir como Dios quiere que vivamos ahora que somos sus hijos. A los romanos Pablo les escribe, y ya estamos por terminar, en Romanos 8, 3 al 5, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Lo que es del Espíritu, mis hermanos, es lo más importante en nuestras vidas. Todo lo que es para la carne hoy es y mañana puede que ya no esté. Pero el Espíritu es para toda la vida. Por último, Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 10, versículos 31 y terminando en el capítulo 11, versículo 1. Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Yo diría aquí, agregaría lo que le dijo a Timoteo: busquen ser ejemplos para los creyentes y de los creyentes. Versículo 33, hagan lo que yo
que procuro agradar a todos en todo. Y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en el capítulo 11 y el primer versículo, Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Mis hermanos, yo sé que esto se hace muy alto y sublime, pero este era un hombre común y corriente que lo dijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y saben que todos y cada uno de nosotros debemos poder decir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros familiares, a nuestros amigos: imítame a mí como yo imito a Cristo. Y nunca más decir: haz lo que te digo y no lo que yo hago. Si estamos en el Espíritu, podremos decirlo. Si estamos en la carne, es imposible. Pero claramente la palabra de Dios nos llama a ser ejemplo de los creyentes. Y si la palabra de Dios nos llama a hacer algo, es porque Dios está dispuesto a darnos el poder que necesitamos para llevarlo a cabo. Solo tenemos que pedir. Amén. Pídanlo conmigo. Padre celestial, te pedimos en esta mañana todavía, Señor, que sigas iluminando nuestro entendimiento, nos sigas dando la sabiduría de lo alto, nos ayudes a ver claramente a lo que somos llamados como hijos tuyos. Nos ayudes a ver claramente que si nos estás llamando a ser ejemplos, es porque debemos ser ejemplos, Señor. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu a hacer esos ejemplos que Pablo llama a Timoteo a hacer. A ser ejemplo de los creyentes en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro amor, en nuestro espíritu, en fe y en pureza. Nos encomendamos a tu mano de gracia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: Dios les bendiga.